Capítulo 17. El chakra dorado lo envolvió. Todos lo observaron con horror. Pero, curiosamente, la reina Nehelenia parecía tranquila. Hinata miró a Usagi y vio el miedo en sus ojos. Luego miró a Naruto. El miedo se reflejaba en su rostro. Quizás muera, pensó Sasuke mientras una sonrisa sádica adornaba lentamente sus delgados labios. Hoja oculta. ¿Me estás diciendo que su primera misión de rango C ahora es quizás una misión de rango A? Gruñó Tsunade mientras miraba a su antiguo sensei. El anciano asintió lentamente. Sí, me temo que sí. Pero Kakashi intentó regresar. Naruto y Usagi no quisieron ni pensarlo, le dijo a su enfurecido exalumno. Entrecerró los ojos y miró fijamente al hombre. Justo antes de que pudiera decir otra palabra, apareció Gamakichi. Te necesitamos, Tsunade. Es Naruto, gritó el pequeño sapo que saltó sobre la única Sannin hembra. Los ojos de Tsunade se abrieron de par en par. ¿Qué pasa?, preguntó con miedo en la voz. No lo sé. Acabo de ver chakra dorado envolviéndolo y me enviaron a buscarte, dijo Gamakichi mientras intentaba calmarse. Chakra dorado, pensó Sarutobi mientras miraba a los dos frente a él. Sus ojos se abrieron de par en par, saltó de su asiento y se dirigió al retrato de Minato que colgaba en su pecho. Sin decir nada, lo arrancó y lo arrojó al suelo. Detrás había una caja fuerte de chakra. Todas las miradas se posaron en el anciano. Todos se sorprendieron de que aún pudiera moverse tan rápido. ¿Sensei?, pregunta Tsunade. Creo que finalmente lo perdió, dijo Gamakichi. Sarutobi abrió la caja fuerte. Metió la mano y sacó un gran pergamino dorado. Minato tenía un linaje, pero nunca pudo despertarlo. Sin embargo, tenía un pergamino que hablaba sobre su verdadero despertar, dijo mientras se giraba para mirar a los otros dos en su oficina. Entonces, ¿crees que Naruto ha despertado este límite de linaje?, preguntaron Tsunade y Gamakichi al unísono. Los miró a ambos con seriedad. Creo que sí. Tsunade, tendrás que ir a verlo. Eres la única. Además de Jiraiya, confío en que cuidarás del niño, dijo mientras le entregaba el pergamino a la Sannin. Gamakichi miró a Tsunade. ¿Tienes todo lo que necesitas?, le preguntó mientras saltaba sobre su hombro. Sí, tengo varios pergaminos de emergencia por si acaso. También envié el mismo kit con Usagi y Naruto, le dijo Tsunade a Gamakichi. Bien. Allá vamos, dijo Gamakichi mientras se convertían en humo. Rezo para que no llegues demasiado tarde, se dijo Sarutobi después de que los dos se fueron. Hola. Estará bien. Uno de sus linajes ha despertado, dijo la reina Nehelenia. Todas las miradas se posaron en la regia mujer. ¿Qué quieres decir con uno de sus linajes?, preguntó Usagi, asustada. Nehelenia le sonrió con sorna a la niña. Bueno, yo diría que es su verdadero derecho de nacimiento. Mi pequeño conejo lunar, le dijo a la niña. El chakra dorado comenzó a desvanecerse lentamente de la joven rubia. En ese momento, una nube de humo apareció junto a Naruto. Allí estaba Gamakichi sobre el hombro de Tsunade. La única Sannin femenina observó a todos los presentes. ¿Qué demonios está pasando?, gruñó Tsunade al ver la luz dorada que se desvanecía junto a ella. Bajó la vista y vio a Naruto recuperarse lentamente a medida que el chakra dorado se desvanecía y el chico volvía a caer al suelo. Tsunade, sin esperar a que nadie hablara, hizo rápidamente señas con las manos y sus manos comenzaron a brillar de color verde. Lo examinó varias veces. Tenía una mirada confusa. ¿Qué pasa, Hime?, preguntó Jiraiya mientras miraba confundido a su antiguo compañero de equipo. Ella lo miró. Está bien. Sus reservas de chakra han vuelto a crecer y hay un nuevo flujo de energía alrededor de sus ojos, les dijo a todos. Naruto despertó lentamente. Se incorporó lentamente sobre los codos y parpadeó un par de veces. El mundo se veía mucho más claro a su alrededor. Conejito, ¿qué pasa? ¿Me quedé dormido caminando otra vez?, preguntó con confusión en sus palabras. A todos se les iluminó la cara al oír la segunda parte de su pregunta. Solo Naruto, pensaron todos los que lo conocían. ¿No recuerdas nada?, preguntó Tsunade dibujando a Naruto. Naruto miró a la mujer rubia. ¿Ba-chan?, preguntó. Niño, te desmayaste sobre el rubio y te envolviste en chakra dorado, dijo Tazuna mientras lo miraba. Sus ojos se abrieron de par en par al ver bien los de Naruto y los de todos los demás. ¿Qué? ¿Tengo algo en la cara?, preguntó Naruto, presa del pánico, mientras se frotaba la cara con las manos. Tus ojos, dijo Sakura. Tienen un Sharingan extraño, dijo confundida. Nehelenia sonrió.
Ya era hora de que despertaras el Tenseigan, dijo, pero siguió hablando, impidiendo que nadie hablara. El Tenseigan es un dojutsu. La única persona conocida que lo poseía era Amura Otsutsuki y sus descendientes. Se caracteriza por pupilas azules e iridiscencias con un patrón floral blanco. Sin embargo, los ojos de Naruto son de un azul rey y tienen un patrón más parecido a un sol que a uno floral. Porque el dojutsu era la base de Amura. Terminó de contarles. Todos miraron a Naruto. Nadie sabía qué decir. Pero a diferencia de los ojos de Amura, Naruto no controla la luna, sino el sol. El Tenseigan controla la luna y es la base del Byakugan. Lo que Naruto posee se llama Sunseigan. Su habilidad proviene del sol, dijo la reina Nelenia con una sonrisa. Sasuke estaba furioso por esto. ¿Cómo se atreve? Ese idiota no es más que basura, pensó. ¿Mis ojos siempre se verán así? Preguntó Naruto mientras miraba a la reina Nelenia. No lo sé, dijo la reina Nelenia mientras miraba hacia otro lado. En ese momento, Tsunade recordó el pergamino que le había dado su sensei. Lo sacó de su bolsa y se lo entregó a Naruto. Toma, esto podría ayudarte. El sensei dijo que contenía información sobre el chakra dorado. Así que podría tener algo en tus ojos. Le dijo. Naruto asintió con la cabeza, tontamente, y tomó el pergamino. Lentamente, se levantó y miró a todos. Vamos todos. Se acabó el espectáculo y tenemos que idear un plan para patearle el trasero a Gato, liberar a esta gente y terminar ese puente, dijo Naruto mientras pasaba lentamente junto a todos. Justo cuando creo que lo tengo todo resuelto. Algo nuevo se me presenta, pensó. No mientes en el kit. Pero te ayudaré en todo lo que pueda con esos ojos tuyos, dijo Kurama con una sonrisa. Gracias, Kurama. Aceptaré toda la ayuda que pueda conseguir en este momento, dijo Naruto mientras suspiraba para sí mismo. Todos seguían al rubio. Nadie sabía qué decirle. Ni siquiera Usagi. Gatita. Te va a necesitar más que nunca, dijo Haruka mientras ponía su mano sobre el hombro de la chica rubia. Lo sé. Fue todo lo que Usagi pudo decir. Suna. ¿Ya casi están listos para los exámenes Chunin? Preguntó el Kazekage mientras observaba a un hombre con un turbante y una tela que le cubría el lado izquierdo de la cara. Señor Kazekage. Estarán listos pronto. Kankuro está aprendiendo a usar dos marionetas a la vez. Temari, por su parte, está practicando más el combate cuerpo a cuerpo. Su taijutsu ha mejorado mucho, dijo el hombre. Baki, no respondiste a mi pregunta principal, dijo el Kazekage mientras miraba fijamente al ahora nombrado Baki. Gaara se ha vuelto más fuerte. Dijo Baki. Kazekage asintió y volvió a sus papeles. Esto le indicó a Baki que era hora de irse y regresar con su grupo de inadaptados. Gaara es la clave de lo que está por venir, pensó el Kazekage. Capítulo 18. La nueva y morena Ami se sentó frente a Zabuza. Simplemente lo miró fijamente. ¿Cuál es tu problema, mocoso? Gruñó Zabuza. Es mi problema. ¿Cómo estamos perdiendo el tiempo? ¿No deberíamos haberlo matado ya? Preguntó Ami. Necesitamos un plan de ataque, dijo Aku al salir de entre las sombras. Tsunade de los Sannin ha aparecido junto con otras 5 mujeres. Ami arqueó una ceja. Una de las nuevas mujeres a la que siguen llamando Reina Nelenia, dijo Aku mientras se quitaba la máscara y miraba a Zabuza. Interesante, dijo Zabuza mientras miraba a la mujer de cabello azul frente a él. Su reacción al nombre demostró que la conocía, o al menos, a ella. Mal. ¿Y si está aquí? ¿Son los otros 4 los exploradores externos? Se preguntó Ami. ¿Qué sabes de estos recién llegados? Preguntó Zabuza mientras miraba fijamente a la chica. Ami lo miró con sus gélidos ojos azules. Podría haber jurado que vio su muerte en ellos. Era una enemiga a la que mis compañeros y yo nos enfrentamos hace mucho tiempo, le dijo. ¿Y qué pasa con los demás? Preguntó Zabuza. Miró a Aku. Sus ojos lo observaban. ¿Cómo eran los demás? Le preguntó. Aku se quedó allí un rato. Pensó en el aspecto de los otros 4. Una tiene la piel oscura, casi como la de un ninja de Kumo. Pero tiene el pelo largo y verde que casi le llega al suelo. Luego hay una adolescente con el pelo morado oscuro, casi negro. También hay una rubia de pelo corto que se viste de hombre y una mujer con el pelo verde azulado. Le dijo, intentando recordar cada detalle. Con un suspiro, Ami se recostó en la silla en la que estaba sentada. Esos son los 4 exploradores exteriores. Los más fuertes entre los fuertes, después de Sailor Moon, les dijo. Ambos hombres la miraron confundidos por un momento.
¿Te refieres a las historias que Jiraiya de los Sannin escribe sobre un guerrero de la luz de la luna? Preguntó Aku. Zabuza y Ami lo miraron confundidos. Aku suspiró, sacó un pergamino y abrió el primer libro. Zabuza arqueó una ceja sin pelo hacia el chico. Esta es la versión sin contenido obsceno, dijo Aku mientras le entregaba el libro a la mujer de cabello azul. Ami tomó el libro y lo hojeó. Quedó impactada. Era el relato de su antigua vida. Su vida antes de convertirse en la marioneta de Rei. Una lágrima helada se le escapó del ojo. No hay vuelta atrás. No soy lo suficientemente fuerte para romper este hechizo y la única forma de liberarme es muriendo, pensó. La casa de Tazuna. Naruto, ¿estás seguro de que estás bien? Preguntó Usagi mientras miraba a su novio. Naruto sonrió. Estoy bien. No te preocupes, conejita, le dijo. De acuerdo. Ahora tenemos que repasar el plan de ataque, dijo Jiraiya mientras los observaba a todos. Kakashi, Azuma, Naruto y Usagi. Ustedes cuatro vendrán conmigo a casa de gato y eliminaremos a su ejército de matones y al mismísimo troll. Les dijo. Jiraiya, ¿estás seguro de esto? Naruto acaba de despertar un límite de linaje del que no sabemos nada y ni siquiera ha revisado el pergamino que le envió el sensei, dijo Tsunade mientras miraba fijamente al hombre de cabello blanco. Normalmente esperaríamos, pero no podemos. Zabuza es el siguiente oponente, con un desconocido como asistente. Cuanto más tiempo les demos, más ayuda podrán recibir del exterior, dijo Azuma. Ba-chan, no te preocupes. Tenemos que terminar esto esta noche mientras la luna sale y el sol se esconde, dijo Naruto sonriéndole a la rubia. Los cuatro exploradores exteriores y los dos gatos se miraron confundidos. La llama Ba-chan, ¿y ella qué? ¿Solo tiene 25 años? Pensaron todos a la vez. Si el gatito se va, iré con usted, dijo Haruka mientras miraba a Jiraiya con los ojos entrecerrados. Jiraiya la fulminó con la mirada. ¿Sabes que tendrás que matar? Le preguntó. Haruka se pasó la mano por su pelo corto y desgreñado. No sería la primera vez, dijo mientras apartaba la mirada de Usagi. Usagi puso su mano sobre la de Haruka y le sonrió con dulzura. Las 5 brujas y los cazadores de la muerte los empujaron a todos. Sé que murió gente inocente durante esa época y sé que me lo ocultan. Pero no se pudo evitar, dijo mientras los demás la miraban conmocionados. Gatita, dijo Haruka mientras miraba a su princesa con los ojos muy abiertos. Usagi negó con la cabeza. Antes de que el cristal me obligara a entrar en minicoma, tuve que llevar a cabo varias misiones en las que arrebaté varias vidas. Pero no había manera. Eran ellos, yo o la gente a la que querían hacer daño, y al final fueron ellos, dijo apartando la mirada. Usagi, susurró Luna mientras miraba a su protegida con lágrimas en los ojos. Es la vida que vivimos. Somos shinobi y nada cambiará eso, dijo Kakashi mientras miraba a las 4 mujeres frente a él. Pozos oscuros del infierno dama negra, dijo Rei mientras caminaba por el pasillo de la finca noble que había ocupado. ¿Qué pasa, Rei-sama? Dijo la dama negra desde las sombras. Rei se detuvo en seco y se giró hacia donde sentía que se escondía la chica. ¿Cómo van los demás? Preguntó. Risas llenaron el pasillo. Morirán pronto. Sus cuerpos no pueden soportar el poder maligno de papá, dijo la dama negra. Siempre han sido tan débiles, pensó Rei mientras se giraba de nuevo. ¿Quién estará listo ahora? Preguntó. Esa será Mina. Es a ella a quien deberías enviarle a esa serpiente. Pero también sería divertido enviar a la amazona, dijo la dama negra. Rei asintió con la cabeza y se alejó. Hola. Kit, dijo Kurama. ¿Sí? Preguntó Naruto mientras apartaba la mirada de los demás y se despertaba lentamente. Una vez que descanses, los recuerdos de una vida eterna volverán a ti, dijo Kurama con un tono algo preocupado. Una mirada confusa se extendió por el rostro de Naruto. ¿Mi vida pasada? Sí, eres especial como esa chica de la luna. Hay una razón por la que te atrae más que todas las zoras que te rodean, le dijo Kurama. Naruto arqueó una ceja mientras seguía hablando con Kurama. Los demás observaban al único hombre rubio, con una expresión diferente en su rostro. Pero la expresión predominante en su rostro era de confusión. Esto va a ser divertido, dijo Naruto sarcásticamente. Oh, no tienes idea, dijo Kurama mientras sonreía desde dentro de la mente de Naruto. Naruto, dijo una voz desde su mente. Naruto se quedó paralizado y abrió mucho los ojos. Kurama se puso de pie de un salto y miró a su alrededor. ¿Quién está ahí? Gruñó y exigió Kurama. Me temo que tendrás que demostrar tu historia, dijo Sakura mientras se levantaba y miraba a Haruka.
Entrecerrando los ojos, se levantó. Bien. Maquillaje de Urano. Gritó Haruka mientras una luz azul marino y un lazo la envolvían. Todos los ojos que nunca habían visto esto se abrieron de par en par. Estaba sin ropa en un destello de luz, pero entonces una energía difusa hizo su cuerpo transparente y luego se formó una cinta de energía que la envolvió. Cuando se desvaneció, vestía un vestido de marinero con una falda muy corta y una extraña espada en sus manos. Todas las mandíbulas cayeron al suelo. ¿Qué demonios? Gritaron todos a la vez. Nehelenia sonrió con sorna ante esta reacción. Una vez que puedan entrenarlos, comenzarán a usar chakra junto con su poder planetario, les dijo a los externos. Con un suspiro regresó su atuendo y asintió con la cabeza. Deberíamos descansar. Ha salido el sol y necesito que todos los que me acompañan estén alerta, dijo Jiraiya mientras se levantaba de la mesa. Se dirigieron a las escaleras y se dirigieron a las habitaciones preparadas para ellos, donde descansarían por el momento. No tenían ni idea de lo que les aguardaba. Los demás se prepararon para el día que les esperaba. Tenían guardia en el puente y la casa. Supongo que si estoy aquí, dijo Tsunade mientras miraba a Tsunami. ¿Hay gente que necesite sanación? Preguntó. Sí, hay varios niños muy enfermos y una mujer que está a punto de tener un bebé que necesita atención médica, dijo Tsunami mientras sacaba a la mujer rubia de la casa. Hinata e Ino. Ustedes dos están conmigo, gritó Tsunade mientras desaparecía por la puerta principal. Sus dos estudiantes la siguieron. Capítulo 19. Naruto se aseguró de oscurecer su habitación. Necesitaba descansar lo máximo posible. Pronto cumpliría su misión. Lentamente, se giró y miró su cama. Frunció el ceño levemente. Voy a descansar. Pensó mientras suspiraba, se quitaba la camisa y la tiraba a los pies de la cama, se desabrochaba el cinturón y los pantalones, y se los quitaba de una patada. Allí estaba, en calzoncillos ajustados. Se quitó las mantas y se metió en la cama. Aquí no pasa nada, dijo, recostándose y cerrando los ojos. Se quedó dormido rápidamente. Recuerdos. Mi señor. Sus padres desean hablar con usted, dijo un hombre de largo cabello blanco y ojos azules. Lentamente, el joven se giró hacia la voz que lo seguía. ¿Dónde están? Le preguntó. Tus padres están en la sala del trono, dijo el hombre. Con un gesto de la cabeza, el joven lord pasó junto al hombre de cabello blanco. Dio pasos largos y seguros mientras se dirigía a la sala del trono. Los guardias de las grandes puertas dobles lo vieron acercarse. Abrieron rápidamente las puertas, dejándolo entrar en la gran sala del trono. Naruto. Dijo una voz masculina fuerte y poderosa. Padre, dijo Naruto, ahora nombrado, mientras se inclinaba ante sus padres. ¿Desean hablar conmigo? Sí, hijo mío. Dijo una voz femenina suave pero fuerte. Mamá. Te ves encantadora en este hermoso día, dijo Naruto mientras le sonreía a su madre. En 3 días conocerás a tu futura prometida. Ella es la princesa de la luna y su madre es aliada de los reinos del sol y la tierra. Dijo el rey sol. Naruto arqueó una ceja. He oído que madre e hija son bellezas eternas. Así son. Dijo Gaia reina de la tierra. Querida mía, tu belleza es tan eterna como siempre, dijo el rey sol Apolo. Gaia le sonrió a su esposo. Gracias, querido. En las sombras estaba el medio hermano mayor de Naruto. Apretó el puño y apretó los dientes. ¿Por qué ese bastardo se queda con todo lo que me corresponde? Haré que ambos se sientan orgullosos de mí, dijo Naruto mientras se inclinaba ante sus padres y con eso salió de la sala del trono. 3 días después. Naruto entró al jardín. Era temprano por la mañana y necesitaba un lugar tranquilo para pensar. Un hombre de cabello carmesí y ojos de zorro seguía al joven príncipe. Vestía de negro. Mi príncipe. Hoy es el día en que conocerás a tu futura esposa, dijo el hombre. Naruto suspiró y bajó la mirada hacia sus manos. Sí. Hoy es el gran día. Pero la pregunta principal es, ¿le gustaré? Preguntó mientras miraba al hombre. Se sentirá atraída por ese corazón puro tuyo. Por lo que me han dicho, la princesa de la luna es un alma bondadosa y afín como la tuya, dijo el hombre. Naruto miró al hombre de cabello carmesí. Kurama, mi querido amigo. Espero que tengas razón. Espero que nunca conozca a mi hermano de carácter irascible. Le dijo al ahora llamado Kurama. Mientras Kurama iba a hablar, una joven de cabellos dorados entró en el jardín. Parecía perdida y un poco confundida. En el dormitorio. Naruto. Dijo Usagi en un susurro. Ah, dijo Naruto con aire desganado, abriendo ligeramente los ojos.
Antes de que Usagi pudiera darse cuenta, la abrazaron con fuerza y la llevaron a la cama con él. Dijo Usagi mientras se dejaba caer en la cama con él mientras él exponía su rostro en su pecho. Suave. Murmuró Naruto. Naruto, dijo Usagi mientras empujaba al chico. Naruto abrió lentamente los ojos. Parpadeó al ver a la diosa rubia, que se sonrojaba como un tomate, apretándose contra el suyo y sintiendo cada centímetro de su cuerpo. Conejita. Dijo Naruto con voz soñolienta. ¿Qué haces aquí? Preguntó mientras se acurrucaba contra su cuello. Debo estar soñando, pensó, aturdido. Papá quería que te despertara. Nos vamos en 1 hora, dijo Usagi mientras se relajaba lentamente en sus brazos. Su cuerpo se adaptaba perfectamente a sus curvas. Lentamente, la besó en el cuello mientras su cabello le ocultaba los ojos. Su cálido aliento en su cuello la hizo fundirse aún más con él. Naruto-kun, no, debemos, jadeó Usagi mientras sus dientes le rozaban la clavícula. Lentamente, sus ojos azules se encontraron con los de ella. Vio que se avecinaba una tormenta. Lo sé, Bunny, no puedo evitarlo, le dijo mientras sus labios la besaban con suavidad pero firmeza. Los recuerdos de Kid se están agitando, ¿cuánto falta para que lo recuerde todo? Pensó Kurama mientras sonreía desde el interior del rubio. Usagi frotó su cuerpo contra el de él mientras sus labios se separaban lentamente. Poco a poco todas las cosas buenas llegan a su fin, como si alguien hubiera llamado a la puerta. ¿Naruto? ¿Usagi? Dijo Kakashi desde el otro lado de la puerta. Naruto suspiró al romper el beso. ¿Sí, Kakashi-sensei? Preguntó Naruto mientras ayudaba a Usagi a incorporarse. La puerta se abre lentamente para mostrar a Kakashi con Jiraiya parado detrás de él con una sonrisa pervertida en su rostro. Vine a ver si Usagi pudo despertarte, dijo Kakashi al ver las suaves marcas de mordeduras en el hombro de la chica. Usagi bajó la vista y vio esto. El rubor se apoderó de la cara de la chica. No había motivo de preocupación. Se estaba levantando, dijo, apartando la mirada. Eso parece, pensó Kakashi mientras les sonreía a ambos. Bajaremos en 10 minutos, les dijo a los dos adolescentes. Sí. Bajaremos. Dijo Naruto mientras se incorporaba de la cama. Usagi se levantó y salió corriendo de la habitación para terminar de vestirse para la misión. Ambos adultos la vieron correr por el pasillo. Luego se giraron hacia Naruto, quien ahora estaba de pie, poniéndose la camisa y la camiseta negras de malla. ¿Sí? Les preguntó mientras se ponía sus pantalones negros andú y se sentaba para ponerse sus botas negras. ¿Qué estaba pasando antes de que entráramos? Preguntó Kakashi mientras miraba a su estudiante. Naruto hizo una pausa mientras agarraba su protector de frente y desdoblaba la tela, convirtiéndola en un pañuelo para cubrir sus rubios mechones. Nada, en realidad, respondió a los dos hombres. No parece nada, mocoso, dijo Jiraiya con una sonrisa. Naruto miró a su padrino con una sonrisa burlona. Solo estaba acurrucándome con mi conejito, dijo mientras se levantaba de nuevo tras asegurarse de que llevaba las botas puestas y buscaba su abrigo negro. Ya sabes, Naruto. Creo que es hora de sentarme contigo para la charla, dijo Kakashi. Naruto lo miró y rió, sacando uno de los libros de Jiraiya. Demasiado tarde, y me dieron esto después para ayudarme a entender qué es el sexo, le dijo al jonin de cabello plateado. Kakashi miró a su estudiante con asombro. Miró a Jiraiya, quien asintió con sabiduría. Oh, bueno, sigo pensando que deberíamos hablar de esto pronto, dijo mientras se giraba para salir de la habitación. Con Usagi. Mientras ella corría de vuelta a su habitación, los demás levantaron la vista de los mapas de las naciones elementales. ¿Gatito? Preguntó Haruka al ver a su sonrojada princesa entrar corriendo a la habitación. Usagi levantó la vista y se sonrojó aún más. Fue todo lo que pudo decir. ¿Qué demonios fue eso? Naruto nunca había hecho algo así. Pero, se sintió tan bien. Pensó mientras sus dedos recorrían lentamente el lugar donde Naruto le había mordisqueado la clavícula. Estaba absorta en el recuerdo de lo que acababa de ocurrir. Gatita, ¿estás segura de que estás bien? Preguntó Haruka mientras se levantaba de la cama y se acercaba a la rubia. Usagi finalmente salió de sus pensamientos. Sonriendo, respondió. Sí, estoy bien. Les dijo con una de sus sonrisas deslumbrantes. Los demás simplemente la miraron y suspiraron. Necesito terminar de vestirme para la misión, dijo Usagi mientras se apresuraba a ponerse una camiseta negra de malla y leggings. Una falda negra y botas negras. Trenzó rápidamente sus largos cabellos rubios en dos coletas.
Sonriendo, agarró sus bolsas de armas y se puso las botas y el guardapolvo negro. Está bien. Me tengo que ir, dijo Usagi mientras salía corriendo de la habitación. Los demás simplemente intercambiaron una mirada y volvieron a lo que habían estado haciendo. Capítulo 20. El bosque de Kurama. Ha pasado algún tiempo, Kurama, dijo una mujer regia y eterna de cabello carmesí y ojos violetas. Kurama levantó la vista de su siesta desde debajo de un poderoso roble. Ha pasado un tiempo, mi señora. ¿Qué la ha traído a mi humilde espacio?, preguntó Kurama mientras se ponía de pie y se hacía cargo de su caballero. Solo vine a asegurarme de que tengas todos tus recuerdos y estés listo para cuando lleguen los demás, dijo la mujer regia. Kurama arqueó la ceja izquierda y miró a la mujer. Mi señora. ¿Cree que los humanos que retienen al otro caballero nos escucharán?, preguntó. Ella le sonrió y señaló con la mano hacia el lago. Lo harán. Porque tú eres la clave. El primero en despertar y liderar la manada como siempre lo has hecho, le dijo. Él asintió con la cabeza ante sus palabras. Haré todo lo posible por mi joven príncipe, le dijo. Ella sonrió mientras se desvanecía en la niebla que surgió de la nada. Cumpliré mi palabra. En esta vida y como lo hice en el pasado, pensó Kurama mientras miraba el lago. No puedo fallarle otra vez. Esta vez no. Abajo con los demás. Usagi bajó lentamente las escaleras. Allí, junto a la puerta, estaban Kakashi y Asuma. Ambos hombres miraron a la joven y sonrieron. ¿Están todos esperándome?, preguntó Usagi. No. Se oyó una voz a sus espaldas. Se giró y vio a Naruto guardándose varios pergaminos de almacenamiento en los bolsillos. Tenía que conseguir un par más. Después de que acabemos con ese cabrón y sus hombres, limpiaremos su casa, dijo Naruto mientras una energía positiva lo invadía. Aún no entiendo por qué se va el perdedor. Debería ir yo en su lugar, insistió Sasuke desde su rincón. Tsunade estaba harta de sus respuestas insolentes, así que lo ató y lo sentó en un rincón por un largo tiempo. ¿Por qué Naruto puede ir?, preguntó Sakura. Estaba haciendo todo lo posible por adular a su Sasuke. Jiraiya entró en la sala y observó a todos los presentes. Los exploradores externos, junto con la reina Nelenia, observaron a la chica ingenua. Me los llevo por sus fotos. Naruto, cuando usaba ese horrible traje naranja, podía moverse por la aldea sin ser visto, le dijo. Muy bien, todos. Vámonos, dijo Kakashi con su extraña sonrisita. Complejo de Trolls. Zabuza se levantó tras leer el libro de Aku. Si lo que dice este libro es cierto, será una pelea muy interesante, dijo con un brillo oscuro en sus ojos inyectados en sangre. Al salir de la habitación, una explosión sacudió el recinto. Se oían hombres gritando y a cualquier mujer que estuviera cerca se le oían gritar y llorar. Zabuza corrió hacia su espada. Si están aquí, significa que van a por la cabeza de la serpiente. Oficina de gato. Usagi, sentada en el pequeño escritorio del troll, lo observaba con un kunai apuntando a su garganta. Naruto-kun, ¿ya terminaste con sus dos guardaespaldas?, le preguntó. Naruto levantó la vista después de cortarle la garganta al último hombre. Sí. Ya terminé, le dijo. En ese momento, Jiraiya atravesó las puertas. Cuando ambas rubias levantaron la vista, lo vieron paralizado contra la pared. Usagi se quedó paralizada mientras giraba lentamente hacia la puerta. Ante ellos estaba Sailor Mercury. Su corto cabello azul le llegaba ahora hasta las rodillas y sus ojos azules, fríos como el hielo. Era Mercury, sirviente de Marte. Ya no era la tímida ratoncita de biblioteca que había sido hacía tanto tiempo. Ami, susurró Usagi. Naruto saltó a la pared para intentar liberar a Jiraiya mientras el hombre intentaba derretir el hielo con un pequeño jutsu de fuego. La mirada congelada de Ami se posó en la chica rubia vestida de negro. Un pequeño destello de tristeza se reflejó en sus ojos. Sailor Moon. Ha pasado tanto tiempo. Fue todo lo que dijo. Aku yacía en el suelo, congelado, tras ser noqueado por Ami. Zabuza se quedó medio congelado detrás de su espada. Así fue como Kakashi y Asuma encontraron a los dos ninjas desaparecidos. Kakashi se acercó lentamente a Aku para ver si el niño todavía estaba vivo. Aléjate de ella, gruñó Zabuza mientras luchaba aún más por liberarse. Asuma encendió un cigarrillo. Solo nos aseguramos de que siga viva. Hazle creer a la gente que no matamos ni atacamos cuando alguien está caído, le dijo mientras exhalaba una nube de humo. Kakashi miró a Zabuza. Sigue viva. Pero necesito liberarla antes de que sea demasiado tarde, dijo con su inquietante sonrisa. Los hombros de Zabuza se relajaron un poco.
Gracias a Dios que sigue viva, pensó. Asuma y Kakashi comenzaron a usar jutsus de fuego de baja intensidad para liberar a la chica. Tardaron más de 20 minutos y finalmente la liberaron. Justo cuando Asuma se levantó, Zabuza se liberó de su prisión de hielo. Su cuerpo humeaba por todas partes donde antes había hielo. Era vapor. Zabuza tenía un pequeño secreto. Podía usar la liberación de ebullición. Cuando le ponga las manos encima a esa zorra de pelo azul, reinará el día que me traicionó. Gruñó Zabuza mientras se acercaba lentamente a Aku. Usar su linaje lo había debilitado un poco. Tanto Kakashi como Asuma miraron al antiguo demonio sangriento de la niebla. Así que era cierto. Rato planeaba volverse contra ti, dijo Kakashi. Sí, usó a una extraña bruja de hielo. Iba a matarnos después de que los matáramos a todos ustedes, dijo Zabuza, arrodillándose y abrazando a Aku. En ese momento oyeron una explosión que venía del centro del recinto y un grito. Los tres hombres se miraron y asintieron con la cabeza. De vuelta en la casa de Tazuna algo no está bien, dijo Hinata, levantándose rápidamente y corriendo hacia la puerta. Los 4 exploradores exteriores asintieron con la cabeza y siguieron a la joven heredera. Los otros habían quedado confundidos por lo que acababa de suceder cuando vieron a las otras 4 mujeres transformarse mientras salían de la casa. Capítulo 21. Naruto y Jiraiya salieron volando de la habitación mientras Usagi se transformaba en Sailor Moon. Sailor Moon se encontraba ante su antigua amiga y guardiana, alguien a quien apreciaba y amaba profundamente como a una hermana. Una persona que creía que nunca le daría la espalda. Pero Ami ahora era un estanque del reino oscuro. Ami sonrió con sorna al ver a Usagi transformada en su antigua líder. Ha pasado mucho tiempo, Sailor Moon. ¿Cuántos 15 años desde aquel fatídico día? Preguntó. Sí, han pasado 15 años desde que estuve en Tokio y 15 años desde que ese bastardo los arrebató a todos de mí, dijo Sailor Moon. Ami se quedó allí riéndose de la chica. Nos dejaste. Nunca viniste por nosotras. Te hemos estado esperando cada día para que aparecieras, le dijo a la rubia. Luchaste más por ese bastardo que por nosotras, gritó. Usagi apartó la mirada de su amiga. No tuve nada que decir en este asunto. La reina Serenity y mi tía, la reina Nelenia, me dijeron que tenía que irme. No fui lo suficientemente fuerte para salvarte. Levantó la vista con lágrimas en las mejillas. Ami se rió aún más. Siempre la princesita asustada que tiene que estar escondida de todo el mal del mundo, dijo entre risas. En el pasillo, Naruto creó varios clones para sacar a Jiraiya del recinto. Jiraiya tenía una gran herida en un lado de la cabeza. Su cabello blanco se estaba tiñendo poco a poco de sangre. Vamos, Jiraiya, tenemos que sacarte de aquí, viejo, murmuró Naruto. Dame un respiro, mocoso. Refunfuñó Jiraiya mientras se ponía de pie lentamente con la ayuda de 3 clones. Cerró los ojos intentando no vomitar. Zabuza, Kakashi y Asuma aparecen por la esquina y se topan con Naruto y sus clones, junto con Jiraiya. Aku abrió lentamente los ojos al oír a alguien gritar. Retrocedan. Gritó Naruto mientras él y sus clones saltaban con Jiraiya mientras esquivaban un extraño ataque de agua. Sailor Moon salió volando de la oficina y se estrelló contra la pared. Se levantó lentamente y miró fijamente a la mujer que aún estaba dentro. Ami, no eres tú, pero no me rendiré sin luchar, gruñó Sailor Moon mientras se levantaba de la pared. Voló entre 10 manos mientras gritaba su ataque. Eclipse lunar. Un rayo negro y plateado salió de sus manos. El rayo de luz dio justo en el centro de su objetivo. Los ojos de Ami se abrieron de par en par, sorprendida. Jamás en su vida imaginó que Usagi la atacaría. Cruzó la oficina volando y se estrelló contra una estantería. Allí, con la espalda golpeada, había una estatua afilada. El filo se clavó en su pulmón izquierdo mientras tosía un poco de sangre. Se limpió la barbilla y se apartó lentamente del objeto, alejándose de la estantería. ¿Qué demonios fue eso? Preguntó Zabuza, pues nunca había visto un ataque así en su vida y estaba impactado por su poder. Kakashi miró al hombre vendado. Ese es uno de sus ataques de linaje, dijo con una sonrisa. ¿Sailor Moon? Preguntó Aku mientras se incorporaba lentamente en los brazos de Zabuza. Miró a su hija y luego a la chica rubia. ¿No es ese el personaje del libro que me hiciste leer antes? Preguntó Zabuza al ver a Sailor Moon sacar varios kunais y correr de vuelta a la oficina. Aku asintió lentamente a su padre. Sí, lo es. Pero jamás soñé con conocer a la guardiana legendaria y diosa de la luna, dijo con un ligero rubor en las mejillas. Naruto miró a la chica y luego a su futura esposa mientras observaba la pelea ante todos.
Es tan hermosa y fuerte. Esta es la chica de la que me enamoré hace tanto tiempo, pensó. Es muy fuerte y esta batalla que tenemos ante nosotros le está rompiendo el corazón poco a poco, dijo Naruto mientras los demás lo miraban. ¿Qué quieres decir, Naruto? Preguntó Asuma mientras exhalaba una bocanada de humo. La mirada de Naruto volvió a la batalla antes de responderle el hombre. Bueno, Asuma-sensei. Esa chica de cabello azul fue una de las damas de compañía de Usagi, así como una de sus protectoras en su vida pasada y en la que tuvo antes de venir a nuestro mundo, dijo mientras los demás abrían los ojos de par en par ante esta nueva información. ¿Qué quieres decir con esto? Preguntó Zabuza mientras estudiaba a Naruto. Naruto suspiró y bajó la mirada. Usagi es la princesa de la luna del Mililumen plateado. Pero su reina de la luna, Serenity, y su tía Nelenia son de nuestro mundo. Abandonaron nuestro mundo para escapar de las guerras demonios. Además, dejaron a su hermana para cubrir su escape, ya que Serenity estaba embarazada y Nelenia era su partera. Su hermana era más guerrera que sirvienta. Además, era la hija mayor y quien gobernaría el reino que ahora llamamos la Nación del Fuego, dijo, sorprendidos por este nuevo hecho. Ventisca congelada. Gritó Ami mientras la habitación a su alrededor se congelaba y una tormenta de nieve ártica azotaba a Sailor Moon mientras Ami sonreía. Bola de fuego gigante. Gritó Sailor Moon mientras una bola de fuego gigante salía de sus labios. Las llamas envolvieron la nieve y la derritieron. Las llamas, derretidas, pasaron la nieve y envolvieron a Ami mientras gritaba y caía al suelo. Su piel estaba gravemente quemada y sus ojos se nublaron de dolor. Sailor Moon corrió hacia la chica caída y la abrazó. Oh, Ami, por favor, perdóname. Nunca quise hacerte daño, gritó mientras sus lágrimas caían sobre su antigua amiga caída. Ami rió superficialmente. Oh, Usagi. No seas tan tonta. Nunca podría enojarme contigo. Ya que me liberaste de las garras malignas de Rei, solo pido que liberes a la otra y reemplaces tu corte real con tus verdaderos guardianes, dijo mientras se desvanecía. Oscuro y sombrío. Ante Rei, un cristal azul se partió en 1000 pedazos. Ja. Rió. Inútil. Debería haber enviado a alguno de los otros o a esa insensata dama negra a encargarse de esa plaga. Entonces, ¿el ratón de pelo azul cayó? Preguntó la voz oscura del rey Metaria. Rei se giró y vio a su amante detrás de ella, de pie entre las sombras. Una sonrisa maliciosa adornó sus labios. Sí, lo ha hecho. Inútil. Que los demás lo hagan mejor que ella o alguien responderá por sus fracasos, dijo el rey Metaria mientras retrocedía entre las sombras y desaparecía. Rei apretó el puño y gruñó para sí misma. Maldita sea. ¿Por qué siempre se interpone en mi camino? Con los demás. Usagi permite que su transformación se desvanezca frente a los demás mientras suspira y mira el cuerpo frío de su amigo y ex guardián. Naruto estaba a su lado, atrayéndola lentamente hacia sus brazos. SHH, todo irá bien, le susurró al oído. Usagi se estremeció y hundió la cara en su camisa mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Por qué me duele tanto? ¿Por qué me duele tanto el corazón? Lloró. La amabas y la cuidabas tanto, le susurró al oído. Ella asintió lentamente ante sus palabras. Los demás observaban mientras los dos amantes hablaban. En ese momento, Hinata y los 4 guardianes exteriores aparecieron ante ellos. ¿Están bien? Preguntó Hinata. Jiraiya rió entre dientes mientras escribía algo en su libretita. Kakashi sonrió. Están bien. Pero la que conocías como Ami, lamentablemente, ha muerto, dijo mientras miraba a los 4 scouts externos. Asintieron con los ojos mientras veían que el cuerpo de sus antiguos compañeros se desvanecía lentamente y se convertía en polvo.